Cuando yo tenía 18 años, 17, 18 años, yo me cortaba el pelo siempre con Mari Carmen, que era la peluquera del barrio. Y con 18 años, estos rulos, había rulos por aquí adelante, rulitos por atrás, el pelo ondulado. Y sin embargo, Mari Carmen se dio cuenta que tenía una calva aquí justo en el medio. Una calva en el medio. Y esa calva en el medio, ella concluyó que era el estrés. Ella, como buena peluquera psicóloga del barrio, pues sabía que mis padres se habían separado, etcétera, etcétera, y que yo había tomado, digamos, un poquito la responsabilidad de cuidar a mi mamá emocionalmente, de que mi hermano no se fuera por malos caminos, etcétera, etcétera. Y esa presión, esa tensión, ese estrés se estaba manifestando y había perdido un montón de pelo aquí, arriba de la cabecita. Entonces ella me dijo que era el estrés, que tenía que hacer algo al respecto. Me dio unas ampollitas para el pelo, unos nutrientes para el pelo, pero que tenía que hacer algo para el estrés. Entonces, un amigo mío, que también lo estaba pasando mal, me invita a ir a unos seminarios que se iban a tomar lugar en un hotel en la ciudad de Vitoria. Y era precisamente pues para manejar el estrés, era para que el estudiante se pudiera concentrar, era para que te pudieras levantar sin una alarma, era para pasar por el mundo y por tu día a día de una manera más despreocupada. Entonces, parte de esos seminarios, que era pues para salud emocional, salud mental, efectividad en tu trabajo, efectividad en tus estudios. Cuando nosotros entramos allá, era un viernes de noche, entramos en este hotel, en esta sala de actos del hotel. Básicamente el discurso era de que nos iban a proveer elementos, instrumentos para hacer de nuestro día a día algo más manejable. Desde entonces, yo ya me había dado, antes de ese episodio, yo ya me había dado cuenta que por naturaleza yo tendía a la melancolía, tendía a lo taciturno, tendía a la tristeza, tendía a la frustración, tendía a quejarme, si no igual, no públicamente, pero privadamente o conmigo mismo, tendía a la negatividad. Y mi esfuerzo era precisamente tratar de contrarrestar con positividad. O sea, mi tendencia, como los carritos del supermercado, era ir hacia un lado y yo tenía que poner el esfuerzo para ser positivo. Tenía que poner el esfuerzo. Entonces, en estos seminarios, pues me enseñaron diferentes técnicas para ello. Y desde entonces comencé a hacer esas técnicas e implementarlas en mi día a día para ser una persona más positiva, más con una visión del futuro más alegre, con una visión de las circunstancias más de una forma como tratar de solucionar esas circunstancias, si se podía, o tratar de reconocer que eran circunstancias que no se podían cambiar, por lo tanto, aprender a aceptar con un corazón alegre, etcétera, esas circunstancias. Fueron ciertas herramientas que fueron añadidas a mi muy limitada caja de herramientas. Pero para mí, en mi experiencia personal, hubo un momento que cambió mucho mi manera de pensar y mi manera de utilizar esas herramientas. Partes de esas herramientas las vamos a compartir hoy, ¿ok? Pero uno de los momentos principales en los cuales esas herramientas fueron cambiadas fue un comentario, una revelación de un amigo mío, que se convirtió en amigo mío, llamado Ewan Scales. En el 2010,
Fijaros que yo desde el 1992, 93, con 18 años, yo empiezo a practicar de una manera más sólida, con unas herramientas más sólidas, no aquello que yo antes hacía por instinto de supervivencia, que es no puedo estar tan negativo, tan negativo, tan negativo, porque esto me va a llevar a malos caminos y eventualmente puede ser autodestructivo. Y tengo que ser más positivo, me tengo que forzar más a ser positivo, sino a partir de los 18 años, 17, 18 años, ahora de una manera más proactiva, con herramientas que había aprendido en estos seminarios. Y seguí mi vida así, actuando con esas herramientas, desarrollando esas herramientas, dándome cuenta a veces cuando me ponía muy negativo que tenía que implementarlas, pero para mí fue un esfuerzo tremendo. Cuando ya tengo 30 años, que llevo haciendo y practicando regularmente estas herramientas, escuchaba a gente que me decía, "Oh, qué positivo eres, Oscar. Siempre que estoy contigo, tiendes a ser positivo, tiendes a buscar soluciones, etcétera, etcétera". Y claro, esos halagos a mí me agradaban, por supuesto, pero internamente, yo sabía que yo no soy positivo. No que no era positivo, sino que yo no soy positivo. Yo soy una persona que tiende a la desesperación. Soy una persona que tiende a la tristeza. Soy una persona que tiende a ahogarse en un vaso de agua. Entonces yo sabía que esos comentarios eran comentarios que eran ciertos en el sentido de que lo que ellos veían era mi positividad, lo que ellos veían era que tenía, digamos, una resiliencia hacia las circunstancias, pues tal vez mayor que la persona del lado, bajo las mismas circunstancias, pero internamente yo sabía que era trabajo, que yo estaba poniendo en acción herramientas al respecto. Entonces, en mi mente siempre quedaba un resquicio de frustración, un resquicio de ¿por qué a mí Dios me ha hecho con tendencias tristes, con tendencias de a la caída, con tendencias de, de rendirme siempre? Y tengo que todos los días estar peleando cuesta arriba. Todos los días tengo que estar utilizando herramientas para contrarrestar la tendencia normal. Entonces, por un lado, agradecido, porque desde los 18 años empiezo todos los días con agradecimiento y los acabo con agradecimiento. Por un lado, agradecido, pero por otro lado, era como que todas esas herramientas no cambiaban mi naturaleza. Y lo que realmente revolucionó mi forma de pensar fue cuando conocí a Ewan Scales. Ewan Scales es, bajo mi experiencia personal, la persona que yo he encontrado en mis caminos más positiva que he visto en la vida. No había nada que tumbara a ese hombre, pero era básicamente lo mismo que yo anhelaba ser, hasta cierto punto lo que muchas personas igual veían en mí, pero yo veía en Ewan. O sea, había personas que me miraban a mí y decían, ¿cómo me gustaría ser tan positivo como tú, Oscar? Me gustaría tener esa positividad que tú tienes, esa energía positiva que tú tienes. Y claro, yo como estaba con esas batallas interiores de decir, esto lo trabajo yo, esto lo trabajo y le pongo esfuerzo y ando ahí picando piedra para poder ser esta persona positiva. Yo miraba a Ewen de la misma manera. Ewen ya tenía 70 años, o tendría igual, iba a cumplir pronto 70 años. Era una persona increíble. Y digo, era porque ya ha fallecido, pero era una persona increíble. No importa lo que le pasara. Siempre estaba con sonrisa, siempre estaba alegre, siempre estaba preocupándose por ti. En el medio de su huracán, Ewen perdió a su hija de cáncer de mama.
perdieron propiedades, tenían accidentes de tráfico, problemas de salud con su esposa, un montón de cosas. Y siempre iba con una sonrisa, siempre positivo. Recuerdo una vez que llevó a un grupo de jóvenes al desierto, al Sandy Desert, y caminó con ellos 1000 kilómetros sobre la arena. Había ido a ese desierto una semana anterior para enterrar pequeños pepitas de oro a lo largo del camino. Y este grupo de jóvenes, él trabajaba con jóvenes eh, en programas contra el suicidio y en programas contra la depresión juvenil, programas contra el bullying, etcétera. Entonces, les llegaban estos autobuses con jóvenes y los llevaba al desierto a caminar 1000 kilómetros. Igual se tiraban en el desierto un mes. Y tenían mapas para ir encontrando pequeñas pepitas de oro. Y a aquel que encontrara la pepita de oro, pues él les recordaba que eran especiales, que no eran una basura, que no, por mucho que tus padres te habían abandonado, por mucho que te habías metido en las drogas, por mucho que tuviera esos pensamientos, etcétera, etcétera. O sea, él estaba continuamente, Ewen continuamente estaba tratando de alzar al ser humano, tratando de alzar. Y recuerdo una vez que después de un mes fuera, él llega y yo le veo al día siguiente y le digo, oye, ¿cómo ha sido? Y me dice, fantástico, me dice, fantástico, un montón de aventuras. Claro, él llamaba aventuras lo que cualquier otra persona diría, desastre tras desastre tras desastre. Aquí en el desierto australiano hay mucho camello que se utilizaron antaño para hacer las vías del tren y luego se abandonaron. Entonces hay mucha población de camello. Pues en uno de los vehículos que tenían, porque él caminaba con estos jóvenes por el desierto, por 1000 kilómetros, pero tenían vehículos de donde llevaban la comida, donde llevaban el agua, etcétera, 4x4, todoterrenos. En una de estas, a una velocidad considerable, se cruza un camello, golpean al camello, el camello fallece y el auto totalmente destrozado. Y están ahí en mitad del desierto. Entonces me cuentan la aventura de cómo salen, de cómo usan otro vehículo, de cómo viene tal. Y siempre alegre, siempre alegre. Y yo, claro, te empieza a decir todo lo que empieza a pasar. Luego, a una de las chicas le pica una serpiente. Y claro, hay sistemas de inmovilización en los cuales la persona no se puede mover porque el tipo de veneno de las serpientes australianas es linfático, afecta el sistema linfático, etcétera. Están 3 días parados. No saben si van a perder a esta chica. No tienen acceso a un helicóptero para que la lleven al hospital, etcétera. Te va contando las cosas, pero con una alegría, con una felicidad radiante. Y dice, y bueno, ayer llegamos como a las 10 de la noche, pero tuvimos que estar quitando la alfombra, las alfombras o la moqueta que se dice en España del suelo porque los, los depósitos de agua de su casa se habían vaciado completamente por un fallo en una de las tuberías dentro de la casa. Y había agua dentro de la casa, pues por encima de o sea, a 1 metro de altura estaba la marca de las paredes, la cocina inundada, etcétera, etcétera, etcétera. Después de un mes caminando por el desierto, con un montón de dificultades, habiendo perdido vehículos, habiendo tenido que hacer rescates de emergencia, de todo, con el dolor, simplemente con no haber estado durmiendo en tu propia cama, llegas a las 10 de la noche y yo me imagino que lo que estás pensando es, quiero llegar ahí, ponerme en la cama y... Ay, no, se pasa 3 horas, él y su esposa, quitando todo que estaba podrido, todo estaba mohoso, había un olor en la casa tremendo, quitando todo eso por 3 horas, quitando alfombras, muebles, etcétera, vaciando la casa. Le veo al día siguiente y está contento, está feliz. Y yo le decía a mi esposa, "Chi, lo que a mí me cuesta tanto, porque por naturaleza soy depresivo, lo que a mí me cuesta tanto, cómo me encantaría tener esa naturalidad, ese flujo de positividad en cualquiera de las circunstancias de Ewen. Me encantaría. Y ahora os voy a decir lo que en mi mente revolucionó todo mi pensamiento. Y fue el día en el cual yo estoy ahí hablando con Ewen y finalmente le digo, Ewen,
Yo creo que soy una persona positiva por mi trabajo. ¿Me explico? Porque trabajo para ello. Trabajo para ser positivo. Tengo mecanismos, tengo esas herramientas que practico desde a la mañana. Trato de estar al corriente de esas herramientas en las dificultades del día y siempre antes de irme de irme a dormir, nuevamente, digamos, cierro el círculo o cierro esa caja de herramientas y las preparo para mañana antes de irme a dormir. Pero para mí es trabajo. ¿Cómo me gustaría, Ewan, haber tenido el don que tú tienes, haber tenido el regalo divino que tú tienes de ser tan positivo? Y atención, amigos y amigas, esto es lo que me revolucionó. Cuando Ewan va y me dice, ah, ¿pero qué crees que esto no lo trabajo yo? Me dice, ¿tú crees que esto viene natural en mí, Oscar? Le digo, pues sí, porque es increíble, es increíble que en cada momento, en cada situación, no importa lo fuerte que te caiga encima, sales hacia arriba. Dice, ah, no, no, pero esto lo trabajo. Y eso cambió mi forma de pensar, porque hasta ese punto, era como que yo estaba enojado con el hecho de que, por alguna razón, hay gente afortunada que reciben el regalo de la positividad y hay gente desafortunada como yo que somos depresivos por naturaleza, tristones por naturaleza, desesperados por naturaleza, oscuros por naturaleza, apagados por naturaleza, que tenemos que estar todos los días batallando para finalmente tener un día positivo, saber solucionar los problemas de la mejor manera posible y poder acabar el día en la mejor versión de nosotros mismos, a través del trabajo, a través de ejecutar acciones basadas en instrumentalidades o en herramientas que nos permitan navegar las dificultades del día. Entonces, ¿qué es lo que cambió en mi mente? Ah, que tú también tienes que hacer lo mismo, Ewan. Yo creía que había gente como tú, porque, acordaros, Ewan es la persona más positiva y os habla una persona que lleva trabajando en ser positivo, en mirar siempre el vaso medio lleno, en cuidar su lenguaje, cómo se habla a uno mismo, el no hundirme, el reconocer cuando hay la negatividad y tratar de darle la vuelta con esta técnica, con la otra técnica, con esta herramienta, con la otra, con patrones de comportamiento, con arrimarme a personas o a situaciones más positivas, aprender a esquivar los obstáculos, etcétera. Viniendo de una persona que a la vista de todos soy positivo, el descubrir que la persona más positiva que yo nunca haya visto, Ewan Scale, tenía que también trabajarlo. Cuando Ewan, tuvimos una conversación en la cual estaba Ewan y su hijo Rodney. Cuando Ewan me dice, yo hasta los 40 años, aproximadamente, igual 38, 40 años, era una persona muy negativa. Pero sigo siendo una persona negativa, lo que pasa es que ahora tengo herramientas al respecto. Ahora tengo agilidades que me sacan de esa negatividad. Pero si yo no actúo con esas agilidades, basadas en ciertos patrones de comportamiento que pueden ser herramientas para salir de esa negatividad, yo soy una persona que tiende al suicidio, que tiende a la oscuridad, que tiende a bajar las persianas, apagar las luces, cubrirse con las sábanas y con la manta en la cabeza y que se acabe el mundo. No os podéis imaginar el, el cambio cognitivo que estaba sucediendo en mi mente. Básicamente, Ewan me estaba diciendo, Oscar, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, porque es lo que yo tengo que hacer también. El
por primera vez no sentirme enojado, no conmigo, sino enojado con el que reparte los dones a los seres humanos, que ha decidido darle los dones más buenos a Ewen y el don de tener que trabajar la positividad a mí. El estar enojado porque el que reparte me dejó la peor parte y ahora yo tengo que sobrevivir inventándomelas cada mañana, aprovechando herramientas que he ido aprendiendo en el camino para salir a flote en el día que comienza y acabar ese día de la mejor manera posible. Por primera vez me di cuenta que esto es para todos. Lo mismo que yo trataba continuamente de decir a aquellas personas que en su negatividad me decían, no, Óscar, es que tú lo tienes más fácil, como tú eres positivo. Y yo les trataba de decir, no, que esto yo lo trabajo. Que esto yo le pongo trabajo. Que yo soy negativo. La gente me miraba y me decía, nah, tú que vas a ser negativo, tú eres, Óscar, tú eres una persona positiva. No importa las circunstancias, tú tiras adelante. Y claro, yo decía, no. Yo les decía a ellos, no te puedes justificar con eso, porque yo soy como tú. Y me decían, no, tú no eres como yo, porque yo siempre tiendo a la negatividad y tal. Y yo decía, claro, si yo soy así. Bueno, pues de la misma manera, resulta que yo miraba a Ewen. Y cuando Ewen me dice, no. Entonces yo le miro a Rodney, a su hijo, le digo, me está mintiendo tu padre de una manera. Y Rodney me dice, de pequeños, mi padre era, bueno, siempre estaba enojado, se frustraba por todo, en esta casa, no sé cuánto, esa frase de en esta casa, todo, nada funciona en esta casa, todo se rompe en esta casa, esto tal, y trataba de hacer una licencia para unas tierras que tenían y que era parte de un sueño que él tenía. Y luego el ayuntamiento no le daba licencia y este ayuntamiento y no sé cuánto. Y, bueno, tiene un montón de veces que que puso a juicio al ayuntamiento en los primeros años, cuando tenía 30 años, 35 años, etcétera. Siempre era muy justiciero, siempre llevando al ayuntamiento a juicio porque no le dejaban expandir unas tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le estaba escuchando a mi amigo Rodney, que era su hijo, explicándome una persona que yo no conocía. Una persona negativa, quejona, una persona que había días que desaparecía en su melancolía. Se iba por la calle melancolía y desaparecía. Y llegaba la noche y su esposa le preguntaba dónde has ido. Dice, no, en mis cosas. Y era en su calle melancolía, en sentirse mal del mismo, que no era un buen padre, que no era un buen esposo, etc. Y claro, yo lo escuchaba y de, Ewen, Ewen. Me dice, sí. Y le digo, oye, Ewen, ¿y qué cambió? Y dice, lo que cambió es que entendí que tenía que hacer algo y empecé a aprender herramientas para cambiarlo. Entonces, lo curioso de todo es que él está aquí en Australia aprendiendo sus herramientas, muchas de ellas autodidactas, otras por lectura de libros, otras por hablar con otras personas, otras por ejemplos de otras personas, por errores y rectificar. Siempre estás cayendo en el mismo agujero, empiezas a ver los patrones, etc. Y cuando él empezó a compartir sus herramientas, en esencia, algunas eran diferentes, él usaba ciertas cositas aquí y allá que las mías, pero en esencia eran prácticamente las mismas. Eran herramientas para hacer un trabajo. Y el trabajo era, vamos a ser la mejor versión de nosotros mismos hoy.